Muy buenas. Estamos en internet, no decís buenos días, buenas noches, buenas tardes. Muy buenas para todos. Nuevamente regreso con mi canal. Esta vez hablando de geopolítica o de política internacional, como ustedes lo quieran ver. Y vamos a tocar el tema del señor Donald Trump, que es alguien contradictorio, difícil, complejo, excéntrico, franco. Empecemos diciendo que él, su principal contradicción, que es también la de Schwarzenegger, que son inmigrantes y hacen una discriminación entre los inmigrantes. Es decir, hay inmigrantes de primer piso, inmigrantes de segundo piso. Es decir, si los inmigrantes son europeos, entonces tienen un tratamiento, y si los inmigrantes es latino, entonces tienen otro tratamiento. Él es un inmigrante porque su mamá es escocesa y su papá es hijo de alemanes. Sin embargo, bueno, miren el comportamiento que está teniendo y hay digamos, una especie de contradicción. Finalmente, lo que yo creo es que el señor Trump está acabando con el poder suave. El llamado poder suave que está tan bien explicado por Moshe Naim en un libro que se llama El Poder. El poder suave de los Estados Unidos es grandísimo, es apasionante, porque los Estados Unidos es, como dice Nino Bravo, la tierra de la libertad. Cuando Dios pensó cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. O sea, América tiene un atractivo muy grande desde la cultura, desde la ideología, desde los pensadores, ¿ya? Que atrae, pero también su entertainment, Hollywood, la bolsa de Nueva York, la Quinta Avenida, todo lo que significa el sueño americano. Entonces, el poder suave de los Estados Unidos es grande y creo que el comportamiento de Trump, de perdonavidas, ese comportamiento belicoso, poco cortés, grosero, está un poquito opacando ese poder suave, ese atractivo que tienen los Estados Unidos y que tiene una expresión económica indudable y que tiene una expresión económica apreciable. Entonces, ese es lo primero. Tenemos que también decir que es un señor que prácticamente no desprecia a los diplomáticos, porque no se acompaña de diplomáticos. Los diplomáticos son útiles no solamente porque sean corteses, sino porque saben y conocen y también saben cómo manejar los conflictos de la mejor manera, ¿ya? Precisamente para no acabar ese poder suave, para hacer las cosas de la mejor manera. Este señor, de alguna manera, no tiene que ver con los diplomáticos, los ha hecho a un lado y está gobernando y se está comportando con los demás países sin, digamos, ese tacto y esa prudencia diplomática. Pero también a nivel interno, porque ya encontramos titulares donde dicen que Estados Unidos no es una democracia plena. Sí, eso es lo que ha exportado los Estados Unidos. Eso fue lo que exportó, por ejemplo, a Irak de una manera inconveniente y que será materia de un programa, por ejemplo. Eso fue lo que exportó a Libia de manera errónea en los dos casos. Pero ya no es una democracia plena, no está considerado como una democracia plena. Lo cierto es que él tiene un estilo que podríamos llamar estilacho, donde patea y después negocia. Porque ciertamente es un negociador. No nos cabe ninguna duda de que está haciendo todo eso para negociar. Eso es algo que está claro que es para negociar. Por otra parte, podemos decir que tiene una ideología muy de él. Él es una nueva derecha, es una derecha extrema, es un conservador, pero que tiene una diferencia muy grande con Ronald Reagan. Todos sabemos que, como Ronald Reagan también, él comenzó en el Partido Demócrata, pero terminó en el Partido Republicano. Pero es que hay una diferencia grande, estando él en el Partido Republicano, hay una diferencia grande entre Donald Trump y Ronald Reagan, o entre Donald Trump y el Partido Republicano. Muy grande, grandísima. Ronald Reagan fue un presidente histórico, llegó un poco desorientado, no sabía mucho de geografía, pero fue un presidente histórico, porque con él se dio un crack, el tema del muro de Berlín, que se cayó el muro de Berlín, pero también porque inauguraron un nuevo mundo, desde el punto de vista económico. Prácticamente con Margaret Thatcher hicieron un nuevo mundo, ¿ya?
y plantea bajada de impuestos, que eso lo coincide con Trump, pero no coincide en los demás puntos del, digamos, del ideario de Ronald Reagan. Ronald Reagan no quería eliminar las regulaciones, quería libre comercio, mientras que este señor se viene con algo que se llama el proteccionismo. ¿Ya? Entonces es totalmente distinto, está dentro del Partido Republicano, pero es totalmente, su ideología, sus pensamientos, su doctrina es totalmente distinta a los al Partido Republicano. Y eso le ha traído problemas y complicaciones que lo vamos a ver. Como todo presidente, porque también lo hizo Ronald Reagan, él tiene o se inventa un enemigo interno, porque digamos, esto no funciona sin enemigos, sin un contradictor, sin un villano. Entonces aquí hay un villano interno, que son los inmigrantes, por un lado, y por el otro lado, el Estado profundo. Tiene una pelea casada con Hillary, tiene una pelea casada con la prensa americana, no tiene feeling, no tiene buena recepción, por ejemplo, en Hollywood, que lo han atacado muchísimo, y la prensa en general lo ha atacado muchísimo, y digamos que ese es el enemigo, el Estado profundo. Y cuando hago Estado profundo, no es una palabra exactamente conspiranoica, sino que entra por la misma vía del señor Trump, que le da una pelea. Él quiere encarcelar a Hillary Clinton, y así lo ha dicho, y de pronto hasta tenga motivos y argumentos y hechos respalden de pronto esa pretensión de encarcelar a Hillary Clinton. Eso por un lado. Y por otro lado, los inmigrantes latinos, a los cuales los achaca que son peligrosos, que son violadores, que no respetan las normas, etcétera, etcétera. No sé hasta qué punto, pues claro, eso no es cierto, y ya lo vamos a mirar. También tiene un enemigo externo, satanizado, demonizado, magnificado, que es China. Entonces China es el enemigo, es el ladrón, es el que está robando los empleos, le está robando a los Estados Unidos. Los anteriores gobernantes fueron estúpidos prácticamente, y entonces él va a regresar eso. Finalmente esto cae en un sujeto. Ese sujeto es blanco, de sector rural y con poca educación. Esas fueron los víctimas de la globalización, que no tenían voz y que Trump los escogió, y que le echan la culpa a China de toda su desgracia. Inclusive hay una alta tasa de suicidios en estos sujetos, y el señor Trump les regresó, digamos, la esperanza de que va a traer nuevamente a ese cinturón, les va a traer la prosperidad, les va a traer el industrialismo por decreto. Cosa que es difícil porque son realidades económicas. Y es una historia, digamos, y tú no puedes regresar eso por decreto, pero bueno, el señor Trump les ha vendido eso. Y le resultó, porque lo eligieron presidente de los Estados Unidos, vendiendo, digamos, esa idea. Entonces hay un enemigo externo y hay un enemigo interno que está mirado. El otro enemigo externo es el terrorismo, supuestamente, ¿no? Supuestamente el terrorismo. Entonces está Irán. Irán es el enemigo, y es el que exporta la revolución islámica, y es el que financia los grupos terroristas como Hezbollah, el grupo terrorista que está en Yemen, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y bueno, esa es una lectura también un poco parcializada, un poco sesgada, pero bueno, digamos que él tiene sus enemigos internos y sus enemigos externos, y que eso le da unos réditos y que le ha dado un resultado electoral, y ya, y que como nuevamente está en campaña, entonces ahí está el problema, ahí está la dificultad. Xi Jinping es el dictador de allá y listo, no tiene por qué fabricar historias ni nada, sino que es él, y bueno, listo, ya esa es otra historia, pero es que aquí el señor Trump está nuevamente en campaña, y bueno, eso lo vamos a mirar. Sencillamente quería tocarlo muy por encima. El muro, el tema del muro, ese es un tema, digamos, que fue caballito de batalla, dijo que, y llegaban al paroxismo cuando decían que México iba a pagar el muro, y él se ha jugado, digamos, lo que sea. Fíjense cuánto cerró el gobierno porque el tema del muro y todas las dificultades que ha tenido, pero ahí está el tema del muro, y ese tema lo vamos a tocar.
El señor Trump se eligió digamos, básicamente en el cinturón del óxido, el cinturón industrial que queda en el norte de los Estados Unidos. Eso es el noreste de los Estados Unidos y el cinturón bíblico, que también hay unas grandes contradicciones ahí porque son los pastores, son digamos, personas entregadas a la doctrina cristiana, con valores cristianos, etcétera, etcétera, y el comportamiento de Trump choca totalmente con esos valores, pero bueno, ahí están y esas son las sorpresas y, digamos, la peculiaridad de la política, de cómo ellos se mantienen ahí con historias comprobadas de Trump, como por ejemplo con las prostitutas. Uno no entiende ese comportamiento que tiene con las mujeres, ese comportamiento desabrochado, se puede decir que un poquito inmoral del señor Trump, y bueno, lo está apoyando estas doctrinas que son bastante severas cuando juzgan este comportamiento, pero bueno, ahí están. Por otra parte, también aprovechó los errores de Hillary Clinton, que fueron muchísimos. Por ejemplo, el tema de los 60.000 correos que les hackearon y que dicen lo divino y lo humano y que dicen muchas cosas delicadas de la señora Hillary, pero también utilizar los servidores privados de ella incumpliendo una ley federal. Eso fue también, digamos, complicado, pero también cómo a ella la encubre el FBI y cómo la justifica y cómo finalmente sale sin ninguna responsabilidad cuando en realidad pues no era así. Había complicaciones, pero sin embargo la señora y eso le hace decir a Trump del estado profundo y de toda esa cuestión. Bueno, pues yo diría que es un señor que divide, que polariza, que tiene discursos de odio. Mírense el ministro de Justicia que tiene, racista. Es todo por hoy y nos veremos en el próximo programa donde seguiremos hablando del señor Donald Trump. Gracias.